Bienvenidos a Historia Eterna, el canal donde exploramos los eventos y personajes más impactantes de la historia. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el lado más oscuro de la humanidad, explorando las vidas de figuras históricas conocidas por su crueldad y sadismo. Estos personajes no solo se destacaron por sus acciones violentas, sino que llevaron la brutalidad a un nivel extremo, dejando atrás de sí un legado de terror y sufrimiento. Desde reyes y reinas hasta nobles y gobernantes, cada uno de ellos dejó una marca indeleble en la historia debido a su implacable sed de poder y violencia. Acompáñenos mientras desvelamos las historias de algunos de los personajes más sádicos de la historia. Vlad el Empalador. Comenzamos con Vlad III, príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador. Este gobernante de Europa del Este, célebre por sus métodos brutales de castigo, especialmente el empalamiento, del cual tomó su apodo. Vlad no solo utilizó esta práctica para castigar a criminales y enemigos, sino que la convirtió en una herramienta de terror político. Durante su reinado, Vlad empaló a decenas de miles de personas. Una de las historias más perturbadoras cuenta cómo empaló a 20.000 prisioneros turcos y dejó sus cuerpos en las afueras de Targoviste, creando un bosque de cadáveres para aterrorizar a los invasores otomanos. La imagen de Vlad, rodeado de empalados mientras cenaba, es una de las más grotescas de la historia. Su crueldad no solo quedó grabada en la memoria de sus contemporáneos, sino que también inspiró la leyenda de Drácula, aunque la realidad de sus actos fue mucho más terrorífica que cualquier ficción. Isabel Báthory. Isabel Báthory, la Condesa Sangrienta, es otra figura histórica conocida por su sadismo. Esta noble húngara es recordada por las atrocidades que supuestamente cometió contra jóvenes doncellas, a quienes torturaba y asesinaba en su castillo. Se dice que Báthory creía que bañarse en la sangre de las jóvenes vírgenes mantendría su juventud, una creencia que la llevó a cometer actos de crueldad inimaginables. Las acusaciones contra Báthory incluyen tortura extrema, mutilaciones y asesinato de más de 600 jóvenes. Aunque las pruebas históricas varían, los detalles de su sadismo son espeluznantes. Agujas clavadas bajo las uñas, cuerpos quemados y dejados morir en frío intenso, y rituales de sangre son solo algunas de las prácticas que se le atribuyen. Aunque algunos historiadores sugieren que estas historias podrían haber sido exageradas por sus enemigos, la imagen de la condesa Báthory como una de las mujeres más crueles de la historia sigue siendo poderosa y aterradora. Calígula. Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, fue el emperador romano cuya crueldad y sadismo lo convirtieron en uno de los tiranos más infames de la historia. Gobernó Roma desde el año 37 al 41, y su corto reinado estuvo marcado por la violencia, el terror y la decadencia. Calígula se deleitaba en la humillación y el sufrimiento de sus súbditos. Se dice que disfrutaba ejecutando a senadores y nobles, y que incluso hizo matar a hombres solo para ver cómo morían. Sus banquetes a menudo terminaban en orgías y ejecuciones, y se cuenta que ordenaba la muerte de personas al azar solo para divertirse. Calígula llevó su sadismo al extremo al nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul, un acto que fue tanto un insulto a la nobleza romana como una demostración de su poder absoluto. Su reinado de terror llegó a un abrupto fin cuando fue asesinado por su propia guardia pretoriana, cansada de sus excesos y crueldades. Gilles de Rais. Gilles de Rais, un noble francés y héroe de guerra que luchó junto a Juana de Arco, pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más atroces de la Edad Media. Después de su retiro de la vida militar, Gilles se sumió a la alquimia y a la magia negra y comenzó una serie de crímenes que lo convirtieron en una figura de pesadilla. De Rais fue acusado de secuestrar, torturar y asesinar a más de 100 niños. Los relatos de sus crímenes son horrendos, describiendo torturas que incluían desmembramientos y rituales macabros. La motivación detrás de sus actos era, según algunos relatos, la búsqueda de poder a través de sacrificios humanos en sus experimentos alquímicos. Finalmente, Gilles de Rais fue arrestado, juzgado y ejecutado. Pero su legado como uno de los personajes más sádicos de la historia sigue perdurando. Iván el Terrible. Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, fue el primer zar de Rusia y una de las figuras más infames de la historia rusa. Iván gobernó con mano de hierro y su reinado estuvo marcado por la paranoia, la violencia y un profundo sadismo. Iván es conocido por la creación de la Oprichnina, una fuerza paramilitar que aterrorizó a la nobleza y a la población con torturas y ejecuciones arbitrarias. Uno de los episodios más brutales de su reinado fue el saqueo de Novgorod, en 1570, donde miles de personas fueron asesinadas bajo sus órdenes. Iván también mató a su propio hijo, en un arrebato de ira, un acto que simboliza su crueldad desmedida.
El zar es recordado como un gobernante que utilizó el terror como una herramienta para mantener el control, dejando un legado de miedo y sufrimiento en su estela. Tupac Amaru II. Aunque Tupac Amaru II es recordado como un líder indígena y revolucionario que luchó contra la opresión colonial española, también es conocido por la extrema crueldad con la que trató a sus enemigos. Durante la gran rebelión que lideró en Perú, Tupac Amaru II desató una campaña de violencia que aterrorizó tanto a colonos españoles como a sus propios compatriotas. Las represalias de Tupac Amaru II contra los que consideraba traidores o colaboradores fueron implacables. Los relatos hablan de torturas y ejecuciones sumarias, donde prisioneros eran desmembrados, descuartizados y sus restos exhibidos como advertencia. Aunque su lucha fue en nombre de la liberación indígena, los métodos brutales que utilizó también dejaron un legado de miedo entre aquellos que alguna vez se vieron atrapados entre su ejército y las fuerzas coloniales. María I de Inglaterra. María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria, es otra figura histórica cuya crueldad la ha convertido en un ícono del sadismo. Durante su reinado intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra después del periodo de su padre Enrique VIII, lo que resultó en la persecución y ejecución de cientos de protestantes. Entre 1555 y 1558, María I ordenó la quema en la hoguera de alrededor de 300 personas, entre ellos hombres, mujeres y hasta adolescentes, por negarse a renunciar a sus creencias protestantes. Estos martirios fueron llevados a cabo en público, con la intención de aterrorizar a la población y forzar un regreso al catolicismo. La crueldad de estas ejecuciones, junto con la naturaleza implacable de su represión religiosa, la valieron el apodo de Bloody Mary. Aunque su reinado fue relativamente corto, la brutalidad de sus actos dejó una huella profunda en la historia de Inglaterra, y su nombre sigue siendo sinónimo de intolerancia religiosa y violencia extrema. Leónidas Trujillo. Leónidas Trujillo, conocido como el Jefe o el Benefactor, fue un dictador dominicano cuya brutalidad y sadismo lo convirtieron en uno de los líderes más temidos de América Latina. Trujillo gobernó la República Dominicana con mano de hierro desde 1930 hasta su asesinato en 1961, utilizando el terror y la violencia para mantener su poder. Trujillo es responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos, incluyendo la masacre de Perejil en 1937, donde ordenó el asesinato de entre 12.000 y 35.000 haitianos que vivían en la frontera dominico-haitiana. Este genocidio, conocido por la brutalidad con la que fue llevado a cabo, fue justificado por Trujillo como un intento de limpiar la frontera de supuestos criminales haitianos. Además, bajo su régimen, cualquier forma de disidencia era castigada con torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones, creando una atmósfera de miedo absoluto en todo el país. La sombra de Trujillo sigue presente en la memoria colectiva de la República Dominicana, como un símbolo de uno de los capítulos más oscuros de su historia. A lo largo de la historia, estos personajes han demostrado que la crueldad humana no tiene límites. Sus actos sádicos y brutales no solo marcaron sus propios tiempos, sino que también dejaron cicatrices profundas que aún resuenan en la memoria colectiva. Estos nombres nos recuerdan la importancia de la justicia, los derechos humanos y la vigilancia constante contra el abuso del poder. Aunque estos personajes sádicos son un recordatorio de lo peor de la humanidad, también nos enseñan que es crucial recordar estas historias para evitar que se repitan. En Historia Eterna continuaremos explorando los rincones más oscuros de la historia, para aprender de ellos y para honrar a quienes sufrieron bajo la tiranía y la crueldad. Si te ha impactado este video, no olvides suscribirte a Historia Eterna, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Hasta la próxima.